Aunque no lo creas, soñar que te apuñalan es mucho más común de lo que parece. Este tipo de sueño aparece con frecuencia en personas que están atravesando momentos de ansiedad, estrés o inseguridad emocional, y aunque puede parecer una pesadilla aterradora, su significado no siempre es negativo ni premonitorio. De hecho, los sueños con apuñalamientos hablan profundamente del estado interior del soñador, de sus miedos reprimidos, sus conflictos personales y, en algunos casos, de emociones que ha intentado ocultar por mucho tiempo. En primer lugar, es importante comprender que los sueños funcionan como una válvula de escape del subconsciente. Todo aquello que no decimos, lo que reprimimos o lo que nos duele, suele manifestarse simbólicamente mientras dormimos. Por eso, soñar que te apuñalan puede representar un deseo inconsciente de liberar la tensión emocional, de cortar con algo o alguien que te está haciendo daño en silencio. No significa necesariamente que exista un peligro real o que alguien planee hacerte daño físico, sino que dentro de ti existe una sensación de traición, vulnerabilidad o miedo a perder el control. Cuando en el sueño sientes la herida de una puñalada o ves el cuchillo acercarse, tu mente podría estar revelándote una gran carga emocional. Puede reflejar preocupaciones que te acompañan durante el día, como exámenes, entrevistas, decisiones laborales o incluso el temor a recibir malas noticias médicas o familiares. Todo aquello que te genera angustia o incertidumbre puede transformarse, en el mundo de los sueños, en una escena de agresión o amenaza. En otras palabras, las preocupaciones del alma se convierten en imágenes simbólicas que el subconsciente utiliza para alertarte o liberar tu estrés acumulado. Por eso, aunque pueda parecer alarmante, este tipo de sueños no deben tomarse como algo necesariamente negativo. Al contrario, deben verse como una oportunidad para reflexionar, para mirar dentro de ti y preguntarte qué te está afectando realmente. Si el sueño se repite con frecuencia, si la sensación de miedo te acompaña incluso al despertar, o si conoces a alguien que sueña constantemente con ser apuñalado, puede ser una señal de que existe una herida emocional más profunda que necesita ser atendida. En esos casos, no está de más acudir con un especialista, terapeuta o guía espiritual que ayude a liberar esas emociones reprimidas. Muchas veces, los sueños de apuñalamiento surgen cuando el soñador se encuentra en un estado de espera tensa. Quizás esperas los resultados de algo importante, como un diagnóstico médico, un examen, una entrevista o una conversación decisiva. Ese sentimiento de algo puede salir mal es lo que da forma a la imagen del ataque o la herida. Tu mente proyecta el miedo a ser herido emocionalmente, transformándolo en una escena simbólica donde el dolor físico representa la angustia interior. Si alguna vez te has despertado sobresaltado por un sueño en el que te apuñalan, debes saber que no estás solo. Muchas personas alrededor del mundo comparten este tipo de sueños, y todas coinciden en la misma sensación, la confusión al despertar y la necesidad de entender qué significa. Y es que, detrás de cada sueño, existe un mensaje personal que proviene directamente del subconsciente. Soñar con ser apuñalado te invita a estar más atento a tu entorno, a escuchar tu intuición y a no confiar ciegamente en todas las personas que te rodean. Es una advertencia simbólica para proteger tu energía y no permitir que otros abusen de tu confianza o de tu buena voluntad. También es importante destacar que estos sueños pueden reflejar una sensación de traición. Tal vez en tu vida alguien ha actuado de una manera que te ha dolido, y aunque no lo admitas conscientemente, esa herida se mantiene abierta. El subconsciente, que sabe más de lo que imaginamos, puede manifestar esa traición en forma de una puñalada. Por eso, este sueño te invita a sanar, a perdonar, o a tomar distancia de aquellas personas o situaciones que te roban la paz. Este tipo de pesadilla suele ser habitual en personas sensibles, intensas o que cargan con mucho estrés emocional. Una vez que se experimenta, puede repetirse en diferentes etapas de la vida, especialmente cuando vuelves a sentirte vulnerable, decepcionado o inseguro. Pero lejos de ser algo malo, estos sueños funcionan como un espejo que refleja tus emociones ocultas. A través de ellos puedes descubrir quién eres realmente, qué te duele, qué temes y qué aspectos de ti necesitan equilibrio. Cuando sueñas que te apuñalan, el subconsciente está intentando decirte algo. Hay alguien o algo en tu vida que te está causando daño emocional o espiritual. Puede ser una persona, una situación, un pensamiento o incluso un sentimiento de culpa. El cuchillo simboliza el dolor, pero también la separación. Es el símbolo del corte, de la ruptura con algo que ya no te sirve. Por eso, aunque el sueño parezca violento, también puede tener un sentido de purificación o liberación. Estás dejando atrás algo que te hacía daño. A veces, este sueño también puede estar relacionado con la llegada de malas noticias, la pérdida de confianza o el temor a ser herido emocionalmente. Si lo tienes con frecuencia, tu subconsciente podría estar preparándote para un cambio o una situación inesperada. Pero al mismo tiempo te advierte que, si mantienes la calma y te fortaleces emocionalmente, nada podrá afectarte en exceso. Es como si el sueño te dijera, prepárate para lo peor, pero espera lo mejor. También es común que este sueño te lleve a reflexionar sobre tu entorno. ¿Estás discutiendo con tu pareja más de lo habitual? ¿Sientes que alguien te envidia o te traiciona en tu trabajo? ¿Temes perder algo importante en tu vida? Estas preguntas te ayudarán a descubrir la raíz de tu sueño.
Cada persona tiene una historia, y el significado de un apuñalamiento onírico depende del contexto de cada uno. Por eso, no existe una sola interpretación, sino muchas, todas ligadas a la situación emocional que se esté viviendo. Es recomendable que, al despertar, te tomes unos minutos para recordar los detalles del sueño, quién te apuñala, dónde ocurre, en qué parte del cuerpo te hieren y qué sensación te provoca. Cada detalle aporta información valiosa. No es lo mismo soñar que te apuñalan por la espalda, símbolo clásico de la traición, la envidia o la falsedad, que recibir una puñalada de frente, directamente al corazón, lo cual suele representar el dolor del desamor o la decepción amorosa. Soñar con ser apuñalado por la espalda. Este sueño es una de las representaciones más claras de la traición. Cuando te ves apuñalado por la espalda, tu mente te está mostrando que alguien de tu entorno no es sincero contigo. Puede ser un amigo, un compañero, o incluso un familiar. Es un llamado a estar alerta, a protegerte emocionalmente y a no compartir tus secretos o proyectos con cualquiera. También puede ser una forma del subconsciente de mostrarte tus propios sentimientos ocultos, la frustración, la envidia o la ira reprimida hacia alguien. En cambio, si eres tú quien apuñala a alguien por la espalda, el sueño refleja que sientes resentimiento, rabia o deseo de venganza hacia una persona que te ha herido. Es una advertencia para liberar esas emociones antes de que te consuman. Lo mejor es buscar la paz interior, perdonar y dejar ir. Si no logras hacerlo solo, conversar con un ser querido o con un terapeuta puede ayudarte a entender lo que sientes y canalizarlo de forma sana. ¿Qué significa que sueñes que te apuñalan en el estómago? Soñar que te apuñalan en el estómago es un sueño profundamente simbólico. El estómago representa el centro de las emociones, el lugar donde se acumula el miedo, la rabia y la tristeza. Cuando sueñas que eres herido en esta zona, tu subconsciente te está mostrando que hay algo que no puedes digerir emocionalmente. Puede tratarse de una traición, una ofensa o una decepción que te cuesta aceptar. También puede hablar de un orgullo herido, de la sensación de haber sido humillado o menospreciado. El odio y el temor suelen estar presentes en este tipo de sueños, y muchas veces reflejan un deseo reprimido de venganza. Si recientemente has atravesado una situación en la que alguien te hizo daño, este sueño es la expresión de esa herida interior. Pero recuerda, los sueños no deben impulsarte a actuar desde el rencor, sino a comprender y sanar. La enseñanza que deja este tipo de pesadillas es clara: libérate del odio antes de que se convierta en una herida permanente. Evita darle poder a los pensamientos negativos o deseos de revancha. En su lugar, busca la calma, la meditación o la oración como medios para equilibrar tu energía y recuperar la paz interior. Los sueños con apuñalamientos no son castigos ni profecías, sino mensajes del alma que te invitan a sanar tus emociones, a soltar el pasado y a reencontrarte con tu verdadera fortaleza espiritual. Interpretación de sueños que te apuñalan en el cuello. Soñar que te apuñalan en el cuello es una experiencia fuerte y simbólicamente muy significativa. El cuello es una zona del cuerpo que une la mente con el corazón, el pensamiento con la emoción, la razón con el sentimiento. Cuando en un sueño eres apuñalado en el cuello, el subconsciente te está mostrando una desconexión interna entre lo que piensas y lo que sientes. Es como si existiera una lucha entre la lógica y el amor, entre lo que sabes que debes hacer y lo que realmente deseas. Este tipo de sueño aparece frecuentemente en personas que están atravesando conflictos emocionales o sentimentales, especialmente en relaciones amorosas donde el corazón dicta una cosa y la mente otra. Puede reflejar indecisión, confusión o culpa por haber actuado en contra de tus propios sentimientos. También puede simbolizar que estás reprimiendo palabras o emociones que deseas expresar, pero no te atreves a hacerlo por miedo a las consecuencias. El cuello, al ser el canal por donde pasa la voz, también representa la comunicación. Si sueñas que te apuñalan allí, puede indicar que alguien intenta silenciarte, manipularte o cortar tu libertad de expresión. Quizás hay alguien en tu entorno que no permite que digas lo que piensas, o tú mismo te estás censurando por miedo a ser juzgado. Desde un punto de vista espiritual, este sueño es una llamada a la armonía interior. Te invita a detenerte y analizar si estás actuando de acuerdo con tus verdaderos sentimientos. Tal vez necesitas reconectar con tu esencia, hablar con sinceridad y dejar que tu corazón y tu mente trabajen juntos, sin contradicciones. Recuerda, cuando el cuello aparece herido en un sueño, el alma está pidiendo equilibrio, sinceridad y liberación emocional. Una buena manera de sanar este tipo de energía es a través de la meditación o la oración enfocada en el chakra de la garganta, Visuddha, que está relacionado con la comunicación y la verdad interior. Visualiza una luz azul brillante que limpia todo bloqueo, permitiendo que tus emociones fluyan y que la paz vuelva a habitar en ti. ¿Qué significa soñar que te apuñalan en el costado? Soñar que te apuñalan en el costado está profundamente ligado con las emociones reprimidas, la tristeza, el enojo y la sensación de carga emocional. El costado del cuerpo, especialmente el izquierdo, se asocia con el corazón y las emociones más íntimas, mientras que el derecho está vinculado con la acción, la fuerza y las decisiones.
Cuando sueñas que te hieren en esta parte del cuerpo, el sueño refleja una etapa en la que te sientes agotado o sobrecargado por las responsabilidades. Puede tratarse de preocupaciones familiares, deudas, compromisos o simplemente la sensación de que has estado dando más de lo que recibes. Este sueño también puede representar una herida emocional causada por una persona cercana, alguien que considerabas un apoyo pero que, de alguna manera, te ha decepcionado o herido con palabras o actos. El significado del sueño puede variar dependiendo de la gravedad de la herida. Si en el sueño la puñalada en el costado es leve, indica que pronto superarás tus preocupaciones y que lo que ahora parece un obstáculo, pronto será solo una lección. Pero si la herida es profunda, puede simbolizar un proceso doloroso que aún no ha cerrado del todo. El subconsciente te está pidiendo que detengas tu ritmo, que te tomes un tiempo para sanar, para perdonarte y para cuidar de ti. Espiritualmente, el costado simboliza el equilibrio emocional. Si eres apuñalado ahí, puede ser señal de que estás descuidando tus emociones, o que estás permitiendo que la ira o la frustración tomen el control. Este sueño también puede advertir sobre conflictos internos que deben resolverse antes de que se vuelvan más grandes. Cuando experimentes este tipo de sueño, lo ideal es hacer una pausa en tu vida diaria, reflexionar, descansar y practicar el autocuidado. Puedes recurrir a baños energéticos, rezos o rituales de limpieza espiritual para liberar las cargas emocionales acumuladas. Recuerda que el dolor simbolizado por esa puñalada es también una invitación al renacimiento interior, una oportunidad para sanar y comenzar de nuevo. Significado de soñar que te apuñalan en el corazón. Soñar que te apuñalan en el corazón es, sin duda, una de las visiones más impactantes y emocionalmente intensas que se pueden tener. El corazón, símbolo universal del amor, la vida y los sentimientos, representa la esencia misma del ser. Cuando en sueños se ve herido por una puñalada, el subconsciente está reflejando un profundo dolor emocional o una pérdida afectiva que ha dejado una huella en el alma. Este sueño puede manifestarse cuando atraviesas una etapa de desamor, traición o decepción sentimental. Tal vez has perdido la confianza en alguien, o sientes que una relación se está enfriando. También puede surgir si temes ser traicionado, si sospechas que algo en tu vida amorosa no está marchando bien, o si llevas tiempo sintiéndote solo o poco valorado. Sin embargo, su interpretación no se limita únicamente al plano romántico. Soñar con una puñalada en el corazón también puede representar una herida causada por un amigo, un familiar o alguien que considerabas de confianza. La puñalada simboliza la traición o el abandono, y el dolor que sientes dentro del sueño refleja tu vulnerabilidad emocional. Desde una perspectiva espiritual, el corazón es el centro del chakra del amor, Anahata, el lugar donde se guarda la compasión y la energía de conexión con los demás. Cuando este chakra aparece herido en sueños, el mensaje es claro: hay una falta de amor, no necesariamente de los demás, sino hacia ti mismo. Quizás has entregado demasiado y ahora tu alma te pide que te ames más, que pongas límites y que sanes desde el perdón. Si en el sueño sobrevives a la puñalada, esto es una señal positiva. Significa que posees una gran fortaleza interior y que, aunque el dolor te haya marcado, tu espíritu está preparado para sanar. Tómalo como una oportunidad para cerrar ciclos, perdonar y abrirte nuevamente al amor, sin miedo, pero con sabiduría. ¿Qué significa si sueñas que te apuñalan con tijeras? Soñar que te apuñalan con tijeras es una imagen onírica muy específica y poderosa, llena de simbolismo. Las tijeras representan el corte, la separación, la ruptura y el fin de algo. Cuando aparecen en forma de arma dentro de un sueño, el mensaje del subconsciente es claro: algo importante en tu vida está por terminar o necesita ser cortado de raíz. Este sueño anuncia el cierre de un ciclo, especialmente en el ámbito laboral, de amistad o sentimental. Puede simbolizar el fin de una relación de negocios, una sociedad que se rompe por falta de confianza, o una amistad que ha dejado de aportar energía positiva. El sentimiento de traición que acompaña este tipo de sueños suele provenir de alguien cercano, tal vez un compañero de trabajo o una persona en la que depositaste tu confianza. Soñar con tijeras también tiene un componente energético. Este objeto, al estar formado por dos hojas unidas que se separan al cortar, simboliza la dualidad y el conflicto. Por eso, si en tu sueño alguien te apuñala con ellas, puede significar que te sientes dividido, indeciso o que estás experimentando una lucha interna entre lo que sabes que es correcto y lo que deseas hacer. Desde un punto de vista emocional, este sueño puede hablar del miedo a perder algo valioso, un trabajo, una amistad o incluso tu propia estabilidad. Pero también puede ser una señal del universo para liberarte de lo que ya no te sirve. Si sientes que estás aferrado a algo que solo te causa daño o te impide avanzar, este sueño llega como una advertencia para cortar con esa energía y abrir paso a un nuevo comienzo. Espiritualmente, soñar con ser apuñalado con tijeras puede interpretarse como una purificación forzada. El subconsciente te está diciendo que hay lazos que deben romperse, relaciones que deben soltarse o pensamientos que ya no deben tener poder sobre ti. Aunque duele, el corte simboliza liberación. Acepta el cambio con fe, confianza y esperanza, pues todo lo que se va deja espacio para algo nuevo que está por llegar. Y así llegamos al final de este video.
Recuerda que cada sueño encierra un mensaje del alma, una señal que el universo te envía para que comprendas tus emociones más profundas. Escucha siempre a tu intuición, porque en ella habita la verdadera sabiduría espiritual. Si este video te ayudó a entender mejor el significado de soñar que te apuñalan y sus distintas interpretaciones, te invito a suscribirte a nuestro canal Hechizos, Oraciones y Rituales, donde cada día exploramos el misterioso mundo de los sueños, las energías y la espiritualidad. No olvides dejar tu me gusta, compartir este video con alguien que también quiera descubrir el poder oculto de sus sueños, y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Que la luz y la protección divina siempre acompañen tus noches y tus sueños. Hasta pronto.